Lección 1. Características a considerar. Buenos días, Ana. Absolutamente. ¿Hay alguna otra característica que debamos considerar para el proyecto? Hola Juan, sí. También deberíamos pensar en la accesibilidad del usuario. Ese es un gran punto. Es importante que todos los usuarios tengan acceso. Exactamente. Queremos asegurarnos de que todos puedan beneficiarse de ello. ¿Qué funciones de accesibilidad específicas sugieres? Funciones como la conversión de texto a voz y las interfaces personalizables pueden marcar la diferencia. Me gustan esas ideas. Mejoran significativamente la experiencia del usuario. Absolutamente. También deberíamos recopilar comentarios de usuarios potenciales. Suena como un plan sólido. La aportación del usuario es invaluable para mejorar. Definitivamente. Nos ayudará a crear una solución más eficaz. Lección 2. Explorando nuevos lugares. Hola Ana. Hola, ¿estás emocionado por tu viaje? Hola Juan, sí. No puedo esperar para explorar nuevos lugares y culturas. Eso es fantástico. ¿Cuál es el primer lugar que planeas visitar? Estoy planeando visitar los sitios históricos, siempre son fascinantes. Gran elección. La historia tiene mucho que enseñarnos sobre el pasado. Exactamente. También quiero probar la cocina local mientras esté allí. Es una idea maravillosa. La comida es una parte muy importante de la cultura. Absolutamente. Me encanta descubrir nuevos sabores y platos. Yo también. Se suma a la aventura de viajar. Con seguridad. Cada viaje es una oportunidad para crear recuerdos duraderos. Lección 3. Procedimientos parlamentarios. Hola Ana. Escuché que la casa debería ser convocada hoy antes de que finalice el procedimiento de hoy. Hola Juan, sí, es correcto. Es importante que los miembros se reúnan y discutan temas clave. ¿Qué temas crees que estarán en la agenda? Creo que abordarán algunas leyes urgentes y preocupaciones de la comunidad. Eso tiene sentido. ¿Crees que habrá debates acalorados? Es muy posible. Los problemas a menudo generan diferentes puntos de vista entre los miembros. Disfruto viendo esas discusiones. Pueden ser bastante esclarecedores. Absolutamente. Realmente muestran el proceso democrático en acción. Y después de las discusiones, ¿cuándo cree que será el levantamiento de la Cámara? Normalmente se anuncia al final de la sesión, pero puede variar. Lección 4. El arte de dibujar. Buenos días, Ana. Los lápices te permiten crear detalles finos en tu obra de arte. Hola John, a mí también me gusta. Proporcionan una precisión que otras herramientas a menudo no pueden lograr. Exactamente. ¿Qué tipo de dibujos te gusta crear? Me encanta dibujar retratos, captar emociones a través de expresiones faciales me fascina. Eso suena maravilloso. ¿Has probado alguna vez a utilizar lápices de colores? Sí, lo tengo. Añaden un toque vibrante a mis bocetos. Me imagino que podrán darle vida a tus dibujos. ¿Los prefieres al grafito? Depende del efecto que quiera, pero los lápices de colores definitivamente son divertidos de usar. Puedo ver eso. ¿Tienes alguna marca favorita que recomiendes? Me gusta mucho Prismacolor, tienen pigmentos ricos y se mezclan maravillosamente. Lección 5. Tomarse un tiempo libre.
Hola Ana, tener un día libre en el trabajo a veces puede ser un arma de doble filo. Hola Juan, eso es verdad. Si bien es fantástico relajarse, también pierde la oportunidad de ganar más dinero. Exactamente, equilibrar el trabajo y el descanso es crucial para el bienestar. Sí, y es importante planificar sabiamente esos días libres para maximizar los beneficios. ¿Tiene alguna estrategia para aprovechar al máximo su tiempo libre? Me gusta programar actividades que me refresquen, como caminar o leer. Eso suena rejuvenecedor. A menudo me pongo al día con pasatiempos que descuido durante las semanas ocupadas. Ese es un gran plan. Participar en pasatiempos puede resultar muy gratificante. Acordado, es una forma de recargar energías antes de volver al trabajo. Absolutamente. Encontrar ese equilibrio es clave para la felicidad. Lección 6. Tradiciones de Pascua. Buenos días, Anna. Según la tradición, el conejo de Pascua es un conejo mágico que visita a los niños. Hola Juan, sí. Es una tradición tan encantadora que añade emoción a la festividad. ¿Qué crees que hace que el conejo de Pascua sea tan especial? Creo que es la idea de sorpresa y alegría lo que cautiva a los niños. Definitivamente, la búsqueda de huevos escondidos siempre está llena de diversión. Exactamente. Y los huevos de colores simbolizan nuevos comienzos y la primavera. ¿Alguna vez has participado en una búsqueda de huevos de Pascua? Sí, lo tengo. Fue una experiencia memorable llena de risas y alegría. Eso suena maravilloso. Me encanta cómo las tradiciones unen a las personas. Absolutamente. Crean recuerdos duraderos y un sentido de comunidad. Lección 7. Sesiones de entrenamiento. Hola Ana, he oído que las sesiones de entrenamiento suelen durar entre 30 y 45 minutos. Hola Juan, así es. Es un periodo de tiempo manejable para la mayoría de las personas. ¿Qué tipo de entrenamientos prefieres en esa duración? Disfruto del entrenamiento en intervalos de alta intensidad, es eficiente y eficaz. Eso suena desafiante. ¿Le resulta fácil mantenerse motivado? A veces puede ser difícil, pero establecer metas me ayuda a mantenerme concentrado. Estoy de acuerdo. Tener objetivos claros marca una diferencia significativa. Exactamente. Además, me encanta seguir mi progreso para ver mejoras. Esa es una gran estrategia. Puede ser muy gratificante ser testigo de tu crecimiento. Absolutamente. Te anima a seguir superando tus límites. Lección 8. Arreglos funerarios. Hola Ana, ¿sabías que un funeral normalmente incluye varios servicios? Hola Juan, sí. Es una ocasión solemne y es necesario arreglar muchos aspectos. Exactamente. Además de la ceremonia, el terreno para el entierro normalmente debe comprarse por separado. Así es. Es importante planificar con anticipación dichos arreglos. ¿Crees que la gente suele pasar por alto estos detalles? Creo que sí, es un tema difícil y muchos prefieren no pensar en ello. Es cierto, pero tener todo organizado puede aliviar la carga de los seres queridos. Absolutamente. Garantiza que los deseos del difunto se respeten adecuadamente. ¿Cuál crees que es el aspecto más importante a la hora de planificar un funeral? Creo que personalizar el servicio para reflejar la vida de la persona es crucial. Lección 9. Alinear acciones con valores.
Buenos días, Anna. Últimamente he estado reflexionando sobre mis valores para alinear mis acciones con ellos. Hola Juan, eso es genial. La autorreflexión es una poderosa herramienta para el crecimiento personal. Exactamente, ayuda a comprender lo que realmente nos importa. ¿Ha notado algún cambio específico en su comportamiento desde que comenzó esto? Sí, me he vuelto más consciente en mis decisiones e interacciones con los demás. Eso es maravilloso. La atención plena puede conducir a relaciones más significativas. Estoy de acuerdo, fomenta la autenticidad en nuestras acciones. Absolutamente. ¿Qué métodos utilizas para la autorreflexión? A menudo, escribo un diario de mis pensamientos y sentimientos para ganar claridad. Eso suena efectivo. La escritura puede ayudar a organizar y procesar las emociones. Lección 10. Sugerencias de vestimenta. Hola Ana, realmente necesito un traje nuevo para una próxima fiesta. ¿Alguna sugerencia? Hola John, ¿qué tipo de fiesta es? Eso puede ayudar a reducir las opciones. Es una reunión semiformal, así que quiero algo elegante pero cómodo. ¿Qué tal un bonito blazer combinado con una camisa impecable y pantalones entallados? Eso suena perfecto. ¿Tiene alguna recomendación de color? Creo que el azul marino o el gris carbón se verían elegantes y sofisticados. Me encantan esos colores. ¿Qué pasa con los accesorios? Un bonito reloj y tal vez un pañuelo de bolsillo podrían darle un toque agradable. Grandes ideas. Definitivamente los consideraré. Gracias por su ayuda. En cualquier momento. Estoy segura de que lucirás fantástica en la fiesta. Lección 11. Superar el miedo. Buenos días, Anna. Tengo un poco de miedo a las alturas. Hola Juan, no te preocupes. Hay una barandilla resistente para mantenerte seguro. Eso es tranquilizador. A menudo me siento nervioso cuando miro hacia abajo desde lugares altos. Es completamente normal sentirse así. ¿Has probado alguna técnica para afrontarlo? A veces respiro profundamente para calmarme. Esa es una buena estrategia. Centrarse en la respiración puede ayudar a reducir la ansiedad. También trato de distraerme mirando el paisaje. Ese es un enfoque excelente. Cambiar tu enfoque puede marcar una gran diferencia. Seguiré practicando. Quiero superar este miedo eventualmente. Definitivamente puedes hacerlo. La exposición gradual puede ayudarle a desarrollar su confianza. Lección 12. Tradiciones de acción de gracias. Hola Ana, ¿sabías que durante el Día de Acción de Gracias suelen comer pavo? Hola Juan, sí. Es un plato tradicional que disfrutan muchas familias. También comen pastel de calabaza, que es un postre dulce elaborado con especias. Exactamente. El pastel de calabaza es el favorito de muchos durante la temporada navideña. ¿Qué crees que lo hace tan especial? Creo que es la combinación de sabores y la calidez de las reuniones familiares. Eso es cierto, a muchas personas les trae recuerdos nostálgicos. Con seguridad. ¿Tiene alguna tradición especial de acción de gracias? Sí, siempre compartimos aquello por lo que estamos agradecidos antes de la comida. ¿Esa es una hermosa tradición? Fomenta la gratitud y la conexión entre la familia. Lección 13. Ordenar tu espacio. Hola Ana, ¿has intentado ordenar? Es una excelente manera de comenzar a organizar tu espacio.
Hola Juan, sí. Descubrí que ordenar también puede aclarar mi mente. Absolutamente. Es sorprendente cuánto espacio más tienes una vez que eliminas los elementos innecesarios. Estoy de acuerdo. ¿Qué métodos utilizas cuando ordenas? Normalmente voy habitación por habitación y decido qué conservar o donar. Ese es un enfoque inteligente. ¿Tiene un tiempo específico reservado para esto? Intento dedicarle un fin de semana, se siente más manejable de esa manera. Eso tiene sentido. ¿Qué haces con los artículos sentimentales? Conservo algunos pero fotografío otros para preservar el recuerdo sin desorden. Es una gran idea. Te permite apreciar el recuerdo sin ocupar espacio. Lección 14. Explorando un nuevo hogar. Buenos días, Ana. Si cruzas la puerta principal y giras a la derecha, verás la sala de estar. Hola John, estoy emocionado de verlo. ¿Cómo describirías el salón? Es muy grande y está lleno de luz natural que entra por los grandes ventanales. Eso suena encantador. ¿Está amueblado o necesitas comprar muebles? Está casi vacío, así que necesitaré conseguir algunas piezas que se ajusten al espacio. ¿Has pensado en una combinación de colores para los muebles? Estoy considerando tonos neutros para mantenerlo acogedor pero elegante. ¿Esa es una sabia elección? Los colores neutros pueden hacer que una habitación parezca más espaciosa. Exactamente. Además, es fácil personalizarlos con una decoración colorida. No puedo esperar a ver cómo se combina todo. Lección 15. Presupuesto para la decoración del hogar. Hola Ana, encontré un gran sofá que encaja perfectamente en mi sala de estar. Hola John, eso es fantástico. ¿Cuánto cuesta? Cuesta $100, lo que creo que es razonable para la calidad. Parece un buen negocio. ¿Está eso dentro de tu presupuesto? Sí, debería encajar bien sin forzar mis finanzas. Siempre es inteligente mantener un presupuesto al amueblar un lugar nuevo. Absolutamente, quiero evitar deudas innecesarias mientras creo mi espacio. Pensamiento sabio. ¿Has encontrado algún otro artículo que te interese? También estoy mirando algunos cojines decorativos para darle un toque de color. Es una gran idea. Los accesorios realmente pueden transformar una habitación. Lección 16. Consideraciones sobre el seguro de viaje. Buenos días, Ana. ¿Debería considerar algún seguro de viaje para este viaje? Hola John, sí, es una buena idea. El seguro de viaje puede protegerlo de problemas inesperados. ¿Qué tipo de situaciones suele cubrir? Suele cubrir cancelaciones de viaje, emergencias médicas y pérdida de equipaje. Eso suena esencial. ¿Alguna vez has tenido que utilizar un seguro de viaje? Afortunadamente no lo he hecho, pero me dio tranquilidad durante mis viajes. Puedo ver cómo eso sería reconfortante. ¿Tiene un proveedor de seguros preferido? Normalmente comparo algunas opciones para encontrar la mejor cobertura y tarifas. Eso es inteligente. Necesitaré investigar algunos proveedores antes de mi viaje. Definitivamente. Vale la pena tomarse el tiempo para asegurarse de estar cubierto. Lección 17. Costos de hotel. Hola Ana, encontré un hotel que me gusta, pero hay un cargo adicional de $50 por noche. Hola John, eso suena razonable para un buen hotel.
¿Qué comodidades ofrece? Incluye desayuno y conexión Wi-Fi gratuita, lo cual es una buena ventaja. Esos beneficios pueden marcar una gran diferencia. ¿Es una ubicación conveniente? Sí, está cerca de las atracciones que quiero visitar. Genial. ¿Ya has reservado tu estancia? Aún no, primero quiero finalizar mis fechas de viaje. Movimiento inteligente. La flexibilidad puede ayudarle a encontrar mejores ofertas. Exactamente, lo tendré en cuenta mientras planifico. Estoy seguro de que encontrarás una gran oferta para tu viaje. Lección 18. Solicitar extensiones. Hola Ana, estaba pensando en la fecha límite de mi proyecto. ¿Qué tal una extensión de 2 semanas? Hola John, eso suena razonable. ¿Qué harías con ese tiempo extra? Podría mejorar mi investigación y refinar mi presentación. Ese es un gran plan. ¿Ha hablado con su supervisor al respecto? Todavía no, pero creo que podrían ser comprensivos. Vale la pena preguntar. Un proyecto bien elaborado siempre destaca. Exactamente, quiero asegurarme de entregar mi mejor trabajo. Esa es una actitud encomiable. ¿Cuándo piensas acercarte a ellos? Redactaré un correo electrónico hoy y lo enviaré esta tarde. Buena idea. La comunicación clara es clave en estas situaciones. Lección 19. Compras de lo esencial. Buenos días Ana, necesito reponer algunos elementos esenciales. Por supuesto, ¿qué necesitas específicamente? Necesito más champú, acondicionador y gel de baño. Parece una buena lista. ¿Hay alguna marca que prefieras? Normalmente opto por productos naturales, son más suaves con mi piel. Elección inteligente. ¿Has descubierto alguna marca nueva últimamente? Sí, recientemente probé una marca que utiliza ingredientes orgánicos y me encanta. Genial, he oído cosas buenas sobre los productos orgánicos. Realmente marcan la diferencia. ¿Qué pasa contigo? Solo estoy buscando algo asequible pero eficaz. Hay muchas opciones disponibles, encontrarás algo adecuado. Lección 20. Mantenerse positivo. Hola Ana, últimamente ha sido un poco difícil, pero intento mantener una actitud positiva. Hola John, esa es una buena mentalidad. ¿Qué desafíos estás enfrentando? El trabajo ha sido bastante exigente y me siento un poco abrumado. Lo entiendo. ¿Cómo manejas tu estrés? Intento tomar descansos breves y practicar técnicas de atención plena. ¿Eso es útil? La atención plena realmente puede aclarar tu mente. Sí, me ayuda a reenfocarme y recuperar mi energía. ¿Has considerado algún pasatiempo para escapar del estrés? He pensado en retomar la pintura, siempre me relaja. Eso suena maravilloso. Las salidas creativas son excelentes para aliviar el estrés. Lección 21. Encontrar un propósito. Buenos días Anna, puede que haya tenido un momento difícil recientemente, pero tengo mucho por qué vivir. Hola John, admiro tu resiliencia. ¿Qué te mantiene motivado? Mi familia y mis amigos son mi mayor sistema de apoyo. Eso es maravilloso. Las relaciones sólidas realmente pueden ayudar en tiempos difíciles. Me recuerdan todas las cosas buenas de la vida.
Exactamente. Centrarse en los aspectos positivos es crucial para la salud mental. También me propongo pequeñas metas para mantenerme concentrado. Ese es un enfoque inteligente. Lograr pequeñas metas puede aumentar tu confianza. Sí, se siente bien celebrar incluso los logros menores. Absolutamente. Cada paso adelante es digno de reconocimiento. Lección 22. Conexiones familiares. Hola Anna, hablemos de con quién estás relacionada. Por lo general, hay una mamá y... Hola John, sí, papá también. También tengo 2 hermanos. ¡Qué lindo! ¿Se llevan todos bien? Lo hacemos. Disfrutamos pasar tiempo juntos, especialmente durante las vacaciones. Eso suena encantador. Las reuniones familiares pueden ser muy divertidas. Ellos son. A menudo compartimos historias y creamos nuevos recuerdos. ¿Cuál es tu tradición familiar favorita? Me encanta nuestra noche de juegos anual, reúne a todos. Eso suena genial. Creo que las tradiciones familiares son muy importantes. Estoy de acuerdo. Fortalecen nuestros vínculos y crean recuerdos duraderos. Lección 23. Tutoriales de fabricación de joyas. Hola Anna, tenía la intención de buscar tutoriales sobre cómo hacer joyas. Hola John, ese es un gran consejo. ¿Has hecho alguna joyería antes? En realidad no, pero tengo muchas ganas de aprender. ¿Cuánto tiempo suele llevar aprender lo básico? Depende, pero muchos tutoriales pueden ayudarte a comenzar en tan solo unas horas. Eso suena manejable. ¿Qué tipo de joyería te interesa hacer? Me encantaría crear algunas pulseras y collares sencillos. Esas son hermosas elecciones. ¿Tiene algún material específico en mente? Creo que empezaré con cuentas y alambre, ya que son bastante aptos para principiantes. Buena idea, las cuentas pueden proporcionar mucha variedad y colores. Exactamente. Estoy emocionado de ver lo que puedo crear. Lección 24. Leyendas de las cataratas del Niágara. Buenos días Anna, ¿sabías que hay muchas leyendas e historias relacionadas con las cataratas del Niágara? Hola Juan, sí. He oído que hay algunas historias fascinantes al respecto. Una leyenda habla de una mujer que se sacrificó por su pueblo. Eso es intrigante. Agrega una capa de mística a las cataratas. Absolutamente, cada historia realza la belleza del lugar, ¿no crees? Definitivamente. Te hace apreciar aún más la maravilla natural. ¿Alguna vez has visitado las cataratas del Niágara? Todavía no, pero está en mi lista de deseos. Quiero experimentar su grandeza. Te encantará, el sonido y la vista son realmente inolvidables. Solo puedo imaginar. Me aseguraré de aprender sobre las leyendas antes de ir. Lección 25. Salir corriendo por la puerta. Hola Anna, lamentablemente hoy no tuve tiempo de desayunar, tuve que salir corriendo para ir a trabajar. Hola John, qué lástima. Saltarse el desayuno puede ser difícil. Lo sé, normalmente me siento un poco lento sin él. ¿Has pensado en opciones de desayuno rápido para las mañanas ocupadas? Los batidos o la avena durante la noche parecen convenientes. Esas son excelentes opciones. Son nutritivos y fáciles de preparar. Exactamente, intentaré planificar con anticipación la próxima vez.
La planificación puede marcar una gran diferencia en su rutina matutina. Con seguridad, me propongo ser más organizado. Suena como un plan inteligente. Te sentirás mejor a lo largo del día. Lección 26. Seguridad en el agua. Buenos días, Anna. Me adentraré en aguas poco profundas, pero empiezo a sentir pánico cuando el agua me llega hasta el pecho. Hola Juan, lo entiendo. Mucha gente se siente ansiosa en aguas profundas. Es solo un miedo del que no puedo deshacerme. No me gusta la sensación de no poder tocar el fondo. Eso es completamente normal. ¿Has considerado tomar clases de natación? Creo que eso podría ayudar. Aprender más sobre natación podría aumentar mi confianza. Definitivamente. Es una excelente manera de desarrollar sus habilidades y su nivel de comodidad. Lo investigaré. Quiero disfrutar del agua sin miedo. Ese es un objetivo maravilloso. El agua puede ser muy refrescante y divertida una vez que te sientes seguro. Lección 27. Eventos de natación. Hola Ana, durante la noche del 8 de septiembre, el tiempo mejoró y los nadadores entraron al agua antes de la medianoche. Hola John, parece un evento emocionante. ¿Fue una carrera? Sí, fue una competición de natación nocturna. El ambiente era eléctrico. Solo puedo imaginar. Nadar de noche debe ser toda una experiencia. Realmente lo es. Las luces que se reflejan en el agua crean un ambiente mágico. Eso suena hermoso. ¿Participaste en el concurso? Fue desafiante pero estimulante. Admiro tu coraje. Competir en esas condiciones es impresionante. Gracias, me llevó a mis límites, pero amé cada momento. Eso es fantástico. Me encantaría ver un evento de natación nocturno algún día. Lección 28. Elecciones de moda. Hola Anna, creo que ambas tomamos buenas decisiones con nuestra vestimenta hoy. Hola Juan, estoy de acuerdo. Me encanta cómo tenemos gustos similares en la moda. Es interesante cómo nuestros estilos se complementan. ¿Qué inspiró tu look? Quería algo cómodo pero elegante, así que elegí este vestido. Esa es una gran elección. Hoy opté por un look informal pero refinado. ¿Te queda bien? ¿Piensas a menudo en tus elecciones de vestimenta? Definitivamente, creo que vestir bien puede aumentar la confianza. Absolutamente. También refleja nuestra personalidad y creatividad. ¿Alguna vez has pensado en compartir tus consejos de moda en línea? Tengo. Podría ser divertido inspirar a otras personas con gustos similares. Lección 29. Generar confianza. Buenos días, Anna. Creo que podemos fortalecer nuestro trabajo en equipo siendo transparentes, confiables y apoyándonos unos a otros. Hola John, ese es un enfoque sólido. La transparencia genera confianza en cualquier relación. Exactamente, cuando compartimos nuestros pensamientos abiertamente, se fomenta la colaboración. Y ser confiable significa que otros pueden contar con nosotros cuando sea necesario. Bien, crea una sensación de seguridad dentro del equipo. El apoyo también es crucial, ayuda a que todos se sientan valorados y motivados. ¿Ha notado alguna forma específica de mejorar el soporte en nuestro equipo? Sí, los controles periódicos pueden ayudarnos a entendernos mejor. Es una gran idea, lo sugeriré en nuestra próxima reunión.
Espero escuchar la opinión de todos al respecto. Lección 30. Gestión del tiempo. Hola Ana, he estado pensando en cómo gestionar mejor mi carga de trabajo. Hola Juan, eso es importante. ¿Qué estrategias estás considerando? Creo que es fundamental delegar tareas de forma eficaz. Absolutamente. La delegación ayuda a distribuir la carga de trabajo y empodera a otros. También necesito aprender a decir no a veces para evitar el agotamiento. Esa es una habilidad vital. Priorizar el autocuidado siempre debe ser lo primero. Sí, dedicarme tiempo a mí es fundamental para mi bienestar. ¿Ha establecido algún límite para ayudar con eso? Estoy empezando a hacerlo, especialmente en lo que respecta al trabajo fuera de horario. Ese es un gran paso. Es importante recargar energías. Lección 31. Estrategias de marketing. Buenos días, Anna. ¿Puedes recomendarme alguna buena estrategia de marketing? Hola John, el marketing en redes sociales es bastante efectivo hoy en día. He oído eso. ¿Qué plataformas crees que son las más útiles? Instagram y Facebook son poderosos para el contenido visual. Eso tiene sentido. El compromiso es clave en esas plataformas. Exactamente. La publicación constante puede ayudar a crear una audiencia leal. ¿Has probado alguna estrategia específica que haya funcionado bien? Sí, he utilizado anuncios dirigidos para llegar a una audiencia más amplia con éxito. Eso es fascinante. Lo consideraré para mi próxima campaña. Definitivamente. Experimentar con diferentes enfoques puede producir grandes resultados. Lección 32. Preparación de la entrevista. Hola Ana, ¿estudiaste para la entrevista que tenemos la semana que viene? Hola Juan, sí. Revisé preguntas comunes y practiqué mis respuestas. Eso es inteligente. Creo que preparar ejemplos específicos nos ayudará a destacar. Absolutamente. Ilustrar nuestras habilidades con ejemplos de la vida real es crucial. ¿Has practicado con alguien? Hice una entrevista simulada con un amigo y fue de gran ayuda. Es una gran idea. Podría intentarlo también antes de la entrevista real. Puede aumentar su confianza y ayudarle a perfeccionar sus respuestas. Estoy de acuerdo, ya me siento más preparado. Ese es el espíritu. Lo haremos muy bien juntos. Lección 33. Mapeo de Canadá. Hola Ana, acabo de terminar un proyecto de historia en el que tenía que hacer un mapa de Canadá con diagramas que mostraran las rutas de los ríos principales. Hola John, eso suena fascinante. ¿Cómo encontró el proceso de investigación? Fue bastante interesante, aprendí mucho sobre la geografía y la historia de Canadá. Genial. ¿Incluiste algún punto de referencia específico en tu mapa? Sí, también destaqué parques nacionales y sitios históricos. Esas adiciones deben hacer que el mapa parezca vibrante e informativo. Exactamente, quería asegurarme de que fuera educativo y visualmente atractivo. ¿Cómo decidiste en qué ruta centrarte? Di prioridad a los que desempeñaban papeles importantes en el comercio y la exploración. Esa es una elección inteligente. Agrega profundidad a su proyecto. Lección 34. Platos únicos mientras viajas. Buenos días, Ana.
¿alguna vez has probado algún plato único mientras viajabas? Hola John, absolutamente. Una vez, en Japón, comí el ramen más delicioso. Eso suena increíble. ¿Qué lo hizo tan especial? El caldo estaba rico y sabroso, y los fideos estaban perfectamente cocidos. Me encanta cómo cada región tiene su propio toque en los platos tradicionales. Exactamente. En Japón, también probé sushi recién hecho frente a mí. El sushi fresco es una experiencia completamente diferente. ¿Lo disfrutaste? Sí, fue increíble. La frescura marcó la diferencia. Solo puedo imaginar, ¿qué otros países has explorado en busca de comida? Italia tenía algunas de las mejores pastas que he probado en mi vida. Lección 35. Competiciones europeas. Hola Ana, ¿sabías que los países de Europa compitieron entre sí en un intento por ser el país más poderoso del continente? Hola Juan, sí. Es fascinante cómo las rivalidades históricas dieron forma a la Europa moderna. Exactamente, la competencia por los recursos y el territorio fue intensa. Definitivamente influyó en las alianzas políticas y los conflictos a lo largo de la historia. ¿Aprendiste sobre alguna guerra específica durante tus estudios? Las guerras napoleónicas fueron particularmente significativas en el cambio de la dinámica de poder. Eso es cierto, tuvieron efectos duraderos en la política europea. Es interesante ver cómo esos eventos todavía impactan las relaciones hoy. Con seguridad, las lecciones de la historia son vitales para comprender la actualidad. Absolutamente. La historia nos ayuda a aprender de los errores del pasado. Lección 36. Habilidades prácticas. Buenos días, Anna. Creo que las habilidades prácticas son tan importantes como los conocimientos teóricos. Hola Juan, definitivamente. Proporcionan aplicaciones del mundo real para lo que aprendemos. Exactamente, habilidades como cocinar o hacer un presupuesto son esenciales para la vida diaria. Dan sensación de independencia y confianza, ¿no crees? Sí, dominar habilidades prácticas puede ser increíblemente enriquecedor. ¿Has tomado alguna clase para mejorar tus habilidades prácticas? Hace poco tomé una clase de cocina y fue muy divertida. Eso suena divertido. Cocinar es una habilidad valiosa. Realmente lo es. He estado experimentando con nuevas recetas en casa. Eso es fantástico. Cocinar puede ser a la vez creativo y terapéutico. Lección 37. Sentido de logro. Hola Ana, creo que desarrollar habilidades prácticas genera una sensación de logro. Hola Juan, estoy completamente de acuerdo. Es gratificante ver el progreso. Aprender algo nuevo puede aumentar nuestra confianza, ¿verdad? Exactamente. Cada pequeño hito se suma a nuestro crecimiento general. ¿Has experimentado eso en alguno de tus proyectos recientes? Sí, completar un proyecto de bricolaje fue increíble. Me encantó ver el resultado final. Eso es maravilloso, es gratificante crear algo con tus propias manos. Realmente lo es. Da una sensación de orgullo y logro. Definitivamente, seguiré buscando nuevas habilidades para mantener vivo ese sentimiento. Esa es una gran mentalidad. El aprendizaje continuo es muy importante. Lección 38. Ingredientes para cocinar. Buenos días, Ana.
Reuní todos los ingredientes que necesitaba para mi receta. Hola Juan, eso es genial. ¿Qué planeas cocinar? Estoy haciendo un salteado de verduras. Es saludable y rápido. Eso suena delicioso. Hablando de ingredientes, ¿tienen muchas opciones en la tienda? Sí, tienen una amplia variedad de verduras y especias frescas. Eso es perfecto. Los ingredientes frescos marcan una gran diferencia en el sabor. Estoy de acuerdo. ¿También te gusta cocinar con ingredientes frescos? Definitivamente. Es más divertido y gratificante. ¿Cuál es tu plato favorito para preparar con ingredientes frescos? Me encanta hacer ensaladas con una mezcla de vegetales coloridos. Lección 39. Actividades aburridas. Hola Anna, estaba pensando en que algunas actividades pueden parecer bastante aburridas. Hola Juan, estoy de acuerdo. ¿Qué actividades te parecen aburridas? A veces, tareas como organizar archivos pueden resultar tediosas. Eso es cierto. Me resulta difícil mantener la motivación en esos momentos. Exactamente, mi amiga Juan vino hace poco y su cabello siempre es fabuloso. En realidad, ¿tiene algún consejo para mantener el cabello peinado? Sí, compartió algunas rutinas excelentes para el cuidado del cabello que podrían ayudar. Me encantaría escucharlos. Siempre es bueno aprender nuevos consejos de belleza. Con seguridad, quizás algún día podríamos tener juntos un día de cuidado del cabello. Eso suena divertido. Siempre estoy dispuesto a experimentar con estilos. Lección 40. Yogur y queso. Buenos días, Anna. ¿Todavía tenemos yogur en la nevera? Hola John, sí, nos queda algo de yogur. Excelente. ¿Qué tal yogur o queso para merendar? El yogur suena bien. Es saludable y refrescante. Podríamos agregarle un poco de fruta para darle más sabor. Es una excelente idea. La fruta fresca hace que el yogur sea aún mejor. ¿Qué frutas te gusta mezclar? Me encanta agregar bayas, son dulces y nutritivos. Las bayas son perfectas. Podría agregar un poco de granola para que quede crujiente. Eso suena delicioso. Preparémoslo juntos. Lección 41. Juegos en vivo. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en un juego en vivo? Hola Juan, sí. Asistí a algunos partidos de la NBA y fueron emocionantes. Eso es increíble. La atmósfera debe ser eléctrica. Realmente lo es. La energía del público lo hace inolvidable. ¿Tenías algún juego favorito al que fuiste? Sí, hubo un partido de playoffs que fue increíblemente intenso. Me lo puedo imaginar. ¿Tu equipo ganó? Lo hicieron. Fue una experiencia tan memorable. Me encantaría asistir a un juego en vivo alguna vez. Parece una maravilla. Definitivamente deberías hacerlo. Es una experiencia que no olvidarás. Lección 42. Visitar la tienda de deportes. Hola Ana, yo también. Visitemos una tienda de deportes. Tienen todo lo que necesitamos. Hola John, eso suena como un plan. ¿Qué esperas encontrar? Estoy buscando unas zapatillas nuevas para correr. Mis viejos están gastados. Necesito una estera de yoga nueva. El que tengo es demasiado resbaladizo. Eso es importante para el equilibrio. ¿Prefieres alguna marca en particular?
He oído grandes cosas sobre Liforme. Sus esteras son muy duraderas. Tendré que comprobarlos. Normalmente opto por ASICS como zapatillas para correr. ASICS es una elección sólida. Proporcionan un buen soporte para largas distancias. Exactamente. ¿Te unirás a mí para probar algún equipo? Por supuesto. Cuanto más, mejor. Podemos compartir nuestros hallazgos. Lección 43. Explorando opciones. Buenos días, Anna. Parece un plan. Exploremos diferentes opciones para nuestro viaje. Hola Juan, sí. Será divertido compartir nuestros hallazgos después. ¿Cómo prefieres recopilar información al planificar? Normalmente busco reseñas y recomendaciones en línea. Eso es inteligente. Me gusta leer blogs de viajes para conocer experiencias personales. Los blogs pueden ser realmente reveladores. ¿Has encontrado alguno bueno recientemente? Sí, me encontré con uno sobre joyas escondidas en Europa. Eso suena intrigante. Me encantaría saber más sobre ellos. Podemos discutirlo tomando un café mientras planeamos. Perfecto. Estoy emocionado de ver lo que podemos descubrir juntos. Lección 44. Problemas de corrupción. Hola Ana, ¿has oído hablar de que la corrupción es un problema grave en muchos países? Hola John, sí, es alarmante. Hay varios tipos diferentes de corrupción, ¿verdad? Exactamente, el soborno y la malversación de fondos se encuentran entre los más comunes. Y realmente pueden dañar la confianza pública en el gobierno. Bien, ¿cuáles crees que son algunas formas efectivas de combatirlo? La transparencia y la rendición de cuentas son pasos esenciales. Estoy de acuerdo, educar a los ciudadanos sobre sus derechos también puede ayudar. Sí. Los ciudadanos empoderados son cruciales en la lucha contra la corrupción. Es un tema complejo, pero cada esfuerzo cuenta. Absolutamente. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. Lección 45. Planes de viaje. Buenos días, Anna. ¿Has hecho algún plan de viaje recientemente? Hola Juan, sí. De hecho, estoy planeando un viaje a Italia el próximo mes. Eso suena increíble. ¿Qué ciudades planeas visitar? Quiero explorar Roma, Florencia y Venecia. Todos esos son lugares hermosos. ¿Qué es lo que más te entusiasma? No puedo esperar a ver el arte y la arquitectura, especialmente el Coliseo. El Coliseo es impresionante. ¿Estás planeando probar alguna cocina local? Definitivamente. Tengo muchas ganas de comer pasta y helado auténticos. Eso suena delicioso. Tendrás que compartir tus experiencias cuando regreses. Lo haré. Estoy seguro de que será una aventura inolvidable. Lección 46. Terapia de la naturaleza. Hola Anna, me vendría bien un poco de terapia natural después de esta semana tan ocupada. Hola Juan, yo también. Estar al aire libre puede ser muy refrescante. ¿Qué tal si planeamos un viaje de senderismo este fin de semana? Suena como una gran idea. ¿Tienes algún sendero específico en mente? Estaba pensando en el que está cerca del lago. Es hermoso en esta época del año. Me encanta ese sendero. Las vistas son impresionantes, especialmente al atardecer. Exactamente, cuanto más, mejor. También podemos invitar a algunos amigos. Eso lo haría más divertido. Hagamos un plan.
Sí, investigaré la logística y podremos finalizarla. Perfecto. Ya lo estoy esperando con ansias. Lección 47. Comprender la dinámica del poder. Hola Ana, es importante no aislarnos de las realidades del poder. Hola Juan, estoy completamente de acuerdo. Comprender la dinámica del poder es crucial. Exactamente, ¿cómo crees que podemos mantenernos informados sobre estas realidades? Participar en debates y leer diversas perspectivas puede ayudar. Ese es un buen punto, no deberíamos retirarnos a un gueto de sentimentalismo sobre nuestro pasado. Sí. Es vital aprender de la historia sin quedar atrapado por ella. ¿Cómo crees que esta conciencia puede influir en nuestras acciones? Puede motivarnos a abogar por un cambio positivo en nuestras comunidades. Absolutamente, las personas empoderadas pueden desafiar las injusticias de manera efectiva. Esta conciencia es clave para fomentar una sociedad más equitativa. Lección 48. Atraer nuevos clientes. Buenos días, Anna. ¿Has probado a ofrecer descuentos para atraer nuevos clientes? Hola Juan, sí. Los descuentos pueden ser una estrategia eficaz para aumentar las ventas. ¿Qué tipo de descuentos te han parecido más atractivos? El porcentaje de descuento sobre la compra total suele funcionar bien. Eso es cierto, las ofertas BOGO compre uno y llévese otro también son populares. Definitivamente. Crean una sensación de urgencia y fomentan las compras. ¿Ha notado algún cambio en el comportamiento de los clientes cuando se ofrecen descuentos? Sí, es más probable que las personas exploren nuevos productos cuando ven descuentos. Esa es una gran observación. También puede generar la lealtad del cliente. Exactamente. Los clientes satisfechos suelen volver por más. Lección 49. Muñecas nostálgicas. Hola Anna, cuando era niña, compré una muñeca de trapo. Hola John, eso suena lindo. ¿Fue una muñeca especial para ti? Sí, era una muñequita muy sencilla, pero tenía mucho valor sentimental. Entiendo. A veces la simplicidad guarda la mayor cantidad de recuerdos. Exactamente. ¿Tiene algún juguete preciado de su infancia? Tenía un osito de peluche que llevaba a todas partes. Era mi mejor amigo. Eso es maravilloso. Es sorprendente cómo los juguetes pueden moldear nuestras primeras experiencias. Sí. A menudo representan comodidad y seguridad durante la infancia. Creo que es por eso que atesoramos esos artículos, incluso cuando somos adultos. Absolutamente. Nos recuerdan tiempos más simples de nuestras vidas. Lección 50. Independencia creciente. Buenos días, Anna. Convertirse en un ser humano maduro e independiente es fundamental. Hola Juan, estoy de acuerdo. Es un viaje que requiere el apoyo de otros. Exactamente. Agradezco a todos aquellos que jugaron un papel en mi desarrollo. Es un lindo sentimiento. La gratitud es importante en nuestro crecimiento. Sí, ¿cómo crees que nuestras relaciones moldean nuestra independencia? Proporcionan una base de confianza y estímulo para explorar. Eso es cierto, las relaciones de apoyo pueden inspirar confianza. Sí. También pueden enseñarnos valiosas lecciones de vida a lo largo del camino. Creo que esa es una parte clave del crecimiento. Absolutamente.
Cada experiencia moldea en quien nos convertimos. Lección 51. Elementos esenciales para acampar. Hola Ana, estoy buscando un saco de dormir, una estufa portátil y una lámpara frontal. Hola John, esos son excelentes elementos esenciales para acampar. ¿Estás planeando un viaje? Sí, me voy de aventura a acampar el fin de semana con amigos. Eso suena emocionante. ¿Ya has elegido un camping? Estamos considerando un parque nacional, el paisaje es hermoso allí. Buena elección. ¿Tienes todo tu equipo listo? Casi, solo necesito recoger algunos artículos como la estufa y el faro. Es importante contar con equipo confiable para una experiencia cómoda. Definitivamente, quiero asegurarme de que todos estén seguros y disfruten el viaje. Esa es una gran mentalidad. Planificar con anticipación marca la diferencia. Lección 52. La alegría de las creaciones caseras. Hola Ana, además es gratificante probar tus propias creaciones caseras. Hola John, absolutamente. Hay algo especial en cocinar desde cero. ¿Cuál es tu plato favorito para hacer en casa? Me encanta hornear pan. El aroma llena toda la casa. Eso suena delicioso, disfruto haciendo pasta, es un proceso muy divertido. La pasta casera es la mejor. ¿Tienes algún ingrediente secreto? Normalmente agrego una pizca de nuez moscada para darle un sabor único. Eso es inteligente. A veces incorporo hierbas de mi jardín. Las hierbas frescas realmente realzan un plato. ¿Has probado a hacer algún postre? Sí, hace poco hice un pastel de chocolate que fue un éxito en una reunión. Suena delicioso. Hornear también puede ser muy terapéutico. Definitivamente. Es una manera maravillosa de expresar la creatividad en la cocina. Lección 53. Prácticas de muerte y entierro en América del Norte. Buenos días, Ana. ¿Alguna vez has pensado en cómo muere la mayoría de la gente en América del Norte? Hola John, sí, es un tema complicado, pero es importante discutirlo. Muchos optan por los entierros tradicionales, pero la cremación es cada vez más común. Eso es cierto. La cremación suele ofrecer una opción más sencilla y rentable. ¿Ha notado alguna diferencia cultural en las prácticas funerarias? Absolutamente. Algunas culturas tienen ceremonias elaboradas para honrar a los difuntos. Es fascinante cómo las costumbres pueden variar tanto. ¿Qué crees que da forma a estas prácticas? La historia, la religión y las creencias personales desempeñan papeles importantes. Exactamente, es crucial comprender y respetar estas diferencias. Sí, nos ayuda a apreciar la diversidad en la forma en que manejamos las pérdidas. Lección 54. Moneda canadiense. Hola Anna, ¿has oído hablar de los nombres que usamos para nuestras monedas? Hola Juan, sí. Es curioso que llamemos locos a nuestras monedas de $1. Bien, y las monedas de $2 se llaman toonies. ¡Qué nombre tan peculiar! Me encanta. Agrega carácter a nuestra moneda. ¿Los usas a menudo? Ya no tanto, pero recuerdo coleccionarlos cuando era niño. Coleccionar monedas puede ser divertido. Cada uno tiene su propia historia. Absolutamente. ¿Alguna vez has investigado la historia detrás de ellos? Sí, algunas monedas tienen diseños únicos que reflejan la herencia canadiense.
Eso es fascinante, es una excelente manera de aprender sobre nuestra cultura. Con seguridad. La moneda puede decirnos mucho sobre la identidad de una nación. Lección 55. Tarifas de las clases de fitness. Buenos días, Anna. Qué bueno ver tantas clases de fitness disponibles. Hola Juan, sí. Tengo curiosidad, ¿se cobra alguna tarifa por unirme a la clase? No, todas las clases de fitness son complementarias en nuestro centro comunitario. Eso es fantástico. Anima a más personas a participar. Exactamente, las clases gratuitas pueden ayudar a fomentar un sentido de comunidad. ¿Has probado alguna clase? He hecho yoga y zumba, ambos son muy divertidos. Esos suenan geniales. Me encantaría unirme a una clase de Zumba contigo. Eso sería fantástico, la energía en esas clases es contagiosa. Sí. Además, es una manera maravillosa de mantenerse activo y conocer gente nueva. Lección 56. Experiencias de compras. Hola Anna, la última vez que estuve en el centro comercial, observé tantas tiendas nuevas. Hola John, ¿tenías alguna tienda específica en mente? Vi una nueva boutique que se especializa en joyería hecha a mano. Eso suena interesante. Me encantan las piezas únicas y artesanales. Aquí igual, hay algo especial en apoyar a los artesanos locales. Absolutamente. ¿Has descubierto alguna joya escondida en el centro comercial? Sí, hay una gran tienda que vende productos ecológicos. Eso es fantástico. Siempre es bueno comprar de forma sostenible. Hace que las compras parezcan más significativas, ¿no? Sí, me siento bien sabiendo que estoy generando un impacto positivo. Lección 57. El placer de cocinar. Hola Anna, suena delicioso, me aseguraré de agregarlos a mi lista de compras. Hola John, ¿qué planeas cocinar? Estoy pensando en hacer un salteado de verduras y una salsa casera. Eso suena delicioso. ¿Qué verduras te gusta incluir? Me encantan los pimientos morrones, el brócoli y los guisantes por su textura crujiente. Grandes opciones. ¿Has pensado en añadir alguna especia? Sí, normalmente agrego ajo y jengibre para darle un toque extra. Esos sabores realzan muy bien el plato. ¿Te gusta cocinar con frecuencia? Sí, es terapéutico y gratificante crear algo desde cero. Estoy de acuerdo. Además, compartir esas comidas con amigos lo hace aún mejor. Lección 58. Desafíos de aprendizaje. Buenos días, Anna. ¿Te resulta difícil aprender por tu cuenta? Hola John, a veces puede ser un desafío, pero trato de mantenerme motivado. Eso es importante. ¿Qué estrategias utilizas para mantenerte concentrado? Establezco metas pequeñas y alcanzables para seguir mi progreso. Ese es un enfoque inteligente. ¿También buscas ayuda de los demás? Sí, a menudo me uno a grupos de estudio, brindan un gran apoyo. La colaboración realmente puede mejorar la comprensión. ¿Ha encontrado algún recurso útil? Absolutamente. Los foros y tutoriales en línea son invaluables para aprender. Estoy de acuerdo, ofrecen diversas perspectivas y explicaciones. Es emocionante aprender de diferentes personas y experiencias. Lección 59. Tendencias de la moda vintage. Hola Anna,
¿Has notado cómo la moda vintage está regresando últimamente? Hola Juan, sí. Es fascinante cómo las tendencias vuelven a estar de moda. Lo sé, los artículos de los años 70 y 90 son especialmente populares hoy en día. Absolutamente. Las tiendas de segunda mano están prosperando gracias a esta tendencia. ¿Tienes un estilo vintage favorito que te guste usar? Me encanta el look bohemio con vestidos fluidos y accesorios en capas. Eso suena hermoso, me atraen las camisetas con gráficos retro y las chaquetas vaqueras. Esas son opciones clásicas. Las piezas vintage suelen contar una historia. Exactamente, es como llevar un pedazo de historia. Además, es sostenible reutilizar prendas de vestir viejas.